Se cuenta la historia de un hombre que tuvo un sueño y en el sueño pensaba que escuchaba agua. No es cierto. Que tuvo un sueño y en el sueño un ángel le dio la oportunidad de ver dos escenas. Una escena era una escena que se llevaba a cabo en el infierno. La otra escena era una escena que se llevaba a cabo en el cielo. Y el ángel le dio la oportunidad de ver las dos escenas. Se interesó mucho el hombre porque al mirar esas dos escenas se dio cuenta que eran casi exactamente iguales. Se fijó muy de cerca tratando de entender. En las dos escenas había una mesa muy grande. Había mucha comida en la mesa, comida deliciosa. Todo lo que él podría haber deseado comer estaba ahí en la mesa. En la mesa estaban sentados muchas personas, en ambas escenas. Y en ambas escenas tenían utensilios para comer. Pero los utensilios eran demasiado grandes, muy largos. Tenedor, cuchara, lo que sea. Cada vez él veía el infierno, cada vez que trataban de comer no podían porque el utensilio era demasiado largo, no podían comer. Así que en la escena del infierno ahí estaban sentados todos hambrientos, viendo la comida, oliendo la fragancia, hambrientos, no pudiendo comer. Entonces miró a la escena del cielo. De igual manera, la comida, la abundancia, la fragancia, todos sentados ahí, los utensilios demasiado largos, pero estaban comiendo, estaban disfrutando del sabor, de la nutrición, estaban felices, porque en el cielo habían aprendido a usar los utensilios para darse de comer los unos a los otros. Así que no importaba qué tan largo eran los utensilios. De vez en cuando he pensado en esa historia, en ese sueño, y me he dado cuenta, la verdad es la verdad que enseña. Enseña que realmente la diferencia máxima entre la vida de uno que está perdido y la vida de uno que está creciendo, que está feliz en Jesús, es que la persona que crece, que está feliz en Cristo, ha aprendido esa lección sencilla de cuidarse, de darse de comer los unos a los otros. Porque la verdad es que necesitamos los unos a los otros. Si queremos experimentar los toques inolvidables de Cristo, tenemos que reconocer que muchas veces esos toques vienen de manos humanas, porque hemos aprendido a cuidarnos los unos a los otros. Me hace pensar en un pasaje de Escritura que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Pablo a los Filipenses. Pablo escribió a los Filipenses algo en el capítulo 2 de ese libro que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos, entre los cristianos. Ahora, esta parte de la carta es una parte realmente interesante para leer porque no es una de las partes que normalmente estudiamos. Es una de las partes de la carta a los Filipenses, una parte parecida a otras cartas donde Pablo está dando instrucciones, está mandando saludos. Escribe y dice, cuando reciban esta carta, por favor, yo mando saludos a la casa de cierta persona. Dele un fuerte abrazo a fulano de tal. Yo recuerdo a esa hermana en esa iglesia donde me alojé, comí en su mesa. Por favor, dele mi gratitud. Casi cada una de las cartas de Pablo tiene una sección así. Normalmente viene al fin de la carta.
En la carta a los Filipenses viene en la parte central. Está hablando de relaciones tales como esas. Pero es en este pasaje que yo encuentro 3 personas que yo necesito en mi vida. O sea, si yo voy a vivir la vida cristiana, la vida donde nos damos de comer los unos a los otros, necesito a alguien como estas 3 personas, estos 3 personajes. Así que lean conmigo Filipenses 2. Empiezo la lectura con el versículo número 19. Dice Pablo: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. En este pasaje veo 3 personajes, 3 individuos que yo necesito en mi vida, si yo voy a vivir una vida cristiana, sana, feliz. Primeramente, yo necesito una persona como Pablo. Pablo es el que escribió la carta. Son sus palabras que acabamos de leer. Él fue el mentor, el líder, el guía para muchos en la iglesia cristiana de ese entonces. Especialmente lo fue para personas mencionadas en estos 2 párrafos. Yo necesito a alguien como Pablo, un guía que me deje huellas donde yo pueda caminar, que yo pueda seguir. Todos necesitamos a alguien como Pablo. El doctor Phil McGraw, un psicólogo en los Estados Unidos, escribe de tener un mentor, un guía en nuestras vidas, un líder. Y él dice que a través de sus estudios se ha dado cuenta que la mayoría de personas, especialmente las personas que llegan a tener éxito en sus vidas, tienen por lo menos 5 personas claves en sus vidas. Personas que les han guiado, que han servido como mentor, como líder, como maestro. Si tú piensas, quizás puedes pensar en personas así en tu vida. Quizás son tus padres, tu mamá, tu papá. Quizás un maestro de secundaria. Quizás un entrenador en algún equipo donde jugaste. Quizás un pastor. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, todos tenemos una persona así, una persona como Pablo, que nos ha ayudado en la vida. Hasta yo creo que podría decir
que si no fuera por esa persona, ese Pablo, la mayoría de nosotros no estuviésemos aquí hoy en día. Todos necesitamos a una persona como Pablo en nuestra vida. Hay un teólogo en los Estados Unidos que se llama el doctor Howard Hendricks. El doctor Hendricks cuenta su historia de cómo ser jovencito. Cuando era jovencito, sus padres se divorciaron. Y ese hogar roto lo afectó mucho al doctor Hendricks cuando era jovencito. Estaba sin dirección, no sabía qué iba a hacer en la vida, tenía muchas preguntas, muchos temores. Y entonces un día se le acercó un hombre de una iglesia. La historia de este hombre era esta. Este hombre, que se llamaba Walter, había ido a una iglesia local, una iglesia bautista me parece que fue. Y le dijo al pastor o a los líderes en la iglesia: yo quiero trabajar con niños, quiero tener una influencia buena en la vida de algunos niños. Y ellos le dijeron a Walter: bueno, está bien eso, pero nosotros no tenemos niños. Nuestra iglesia es casi hecha de todos ancianos. Pero yo quiero eso. Bueno, dijeron, si quieres trabajar con niños, tú tienes que salir a la calle y encontrar los niños con quienes vas a trabajar. Así que se fue a la calle a buscar. Y fue entonces que se encontró con el doctor Hendricks. Walter le dijo: hijito, yo quiero hacer algo especial para los niños. Quiero que vengas a la escuela dominical. Es como para los adventistas la escuela sabática. Quiero que vengas a la escuela dominical, que quiero compartir historias contigo y con otros muchachitos. El doctor Hendricks dice: yo escuché eso y yo pensé en la mente, yo no sé qué es la escuela dominical, pero cualquier cosa que tiene como parte del nombre la palabra escuela no me interesa. No tengo ningún interés en ir a algo que tiene que ver con la escuela. Así que le dijo a Walter: no tengo interés. Entonces Walter le dijo: bueno, hijito, dígame, ¿tú juegas a las bolitas, a las canicas? Sí, así me encanta. Pues vamos a jugar. Y sacó de su bolsillo unas bolitas y se pusieron a jugar. Jugaron y jugaron, una hora, hora y media ahí, jugando en el suelo. El doctor Hendricks dice: cuando yo me paré, a mí no me importaba a dónde iba ese hombre, yo lo quería seguir. Yo quería estar con él. Me había gozado tanto con él. Ese hombre Walter salió a la calle con sus bolitas, sus canicas, jugando, invitando a muchachitos. Logró conseguir 13 de ellos que se unieran a su escuela dominical. 9 de ellos vinieron de hogares rotos. No tenían dirección en sus vidas. Pero Walter tuvo una influencia tan profunda en las vidas de esos muchachitos, que hoy en día 11 de los 13 están en trabajo cristiano tiempo completo. 11. Imagínense. Y hay otra cosa. Walter nunca se graduó ni de la escuela primaria. No tenía educación. Pero hizo una diferencia total y completa en la vida de esos muchachos. Del doctor Hendricks, que llegó a ser profesor de no de cientos, pero de miles de estudiantes de teología. Por un hombre que se sentó en el piso a jugar bolitas con él. Un Pablo. Todos necesitamos a una persona en nuestras vidas como Pablo. Tú has tenido tal persona, sin duda. Yo lo he tenido. Mi padre, mi madre principalmente. Pero también han habido otros que me han influenciado
en una manera muy específica, profundamente. Nosotros leemos este pasaje de Filipenses, escritas por el apóstol San Pablo, y nos damos cuenta que tal como lo era él, a las personas en esa iglesia, también nosotros lo necesitamos hoy. Un Pablo, un guía, un mentor, un líder. Pero hay una segunda persona que yo necesito en mi vida. No solamente necesito una persona como Pablo, también necesito una persona como Epafrodito. No es un nombre común, en realidad se encuentra solamente aquí en Filipenses, así que quizás en otro lugar, aunque el nombre es un poco diferente, así que no estamos totalmente seguros, puede ser. Pero lo encontramos aquí en esta carta, no sabemos mucho de él. Sabemos que tiene un nombre un poquito raro, no escuchamos ese nombre a menudo, pero necesitamos alguien como Epafrodito. Quiero que se den cuenta otra vez cómo se refiere Pablo a este hombre Epafrodito. Mira lo que dice en versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Alguien que estaba parado a su par, alguien que era un amigo. Una amistad profunda aparentemente existía entre Pablo y Epafrodito. Todos necesitamos esa persona en nuestras vidas. En verdad, Pablo dice más que solamente eso. Dice que Epafrodito estaba enfermo y Dios le mostró misericordia a él en sanarlo. Pero añade Pablo, no solamente le mostró la misericordia a Epafrodito, sino me mostró misericordia a mí por medio de sanarlo a él. Porque si él hubiese fallecido, para mí hubiera sido tristeza y más tristeza. Así eran de cercas, de colegas, de compañeros. Cada uno de nosotros necesitamos una persona como Epafrodito. Un general de hace algunos años en el ejército de los Estados Unidos, en un libro que escribe, dice lo siguiente: yo me he dado cuenta, dice este general, en la batalla, que la cosa que da más valor, más valentía, que da más ánimo al soldado, es el conocimiento de que tiene a su lado a un colega, un compadre, podríamos decir, que no lo va a abandonar. Ahí a la par, ahí al lado, mi compañero. Cada uno de nosotros necesitamos no solamente el guía, que deja huellas donde podemos caminar, pero el colega, el compadre, el compañero, con quien podemos caminar. Yo estoy seguro que tú tienes un Epafrodito en tu vida. Cuando yo era más o menos la edad de ustedes, tenía un amigo que se llama Byron. Byron y yo éramos compañeros de clase, estudiábamos teología juntos. Pero llegó el momento cuando Byron dijo, la verdad es que yo no tengo los dones, el interés en ser pastor. La verdad es que a mí lo que me gustaría hacer, lo que siento un llamado, un deseo, es ser piloto. Él me habló en muchas ocasiones de ser piloto. Y yo traté de darle ánimo, aunque decirles la verdad en la mente, yo me estaba preguntando, ¿será posible
Número uno, cuesta mucho, muy caro seguir ese estudio. Número dos, es muy difícil encontrar trabajo tiempo completo. ¿Será posible? Pero seguimos como amigos. Byron tomando lecciones de aviación, yo siguiendo al seminario y él siguió hacia adelante. Nuestros caminos fueron en diferentes direcciones por un tiempo, pero nos manteníamos en contacto. Byron siguió y tuvo éxito. Hasta que hoy en día Byron es un piloto para Alaska Airlines en los Estados Unidos. No quiere volar los días sábado por su fe. Así que Alaska le ha dado el trabajo de enseñar, dar lecciones a los otros pilotos de Alaska Airlines. Somos muy amigos. Hace un par de años falleció mi padre a causa de Parkinson's, una fea enfermedad. Fue un tiempo, como se pueden imaginar, difícil para nuestra familia. Nosotros viajamos de California hasta Texas para estar con mi mamá, para los servicios que se iban a llevar a cabo en la muerte de mi papá. Recuerdo estar parado enfrente de la iglesia ese día. Estábamos tristes, amigos, familiares, miembros de iglesia llegando. Y de repente la puerta de la iglesia abre y entra Byron, que había venido desde Seattle, Washington, a unas 2,500 millas, 4,000 y más kilómetros. Entró. Yo quedé sorprendido al verlo. Pero Byron, no sabía que ibas a estar. Y él me dijo, bueno, es un momento cuando un amigo debe estar al lado del otro amigo. Compañero, colega, Epafrodito. No sé quién es el Epafrodito en tu vida, pero es la persona a quien acudes cuando estás triste, cuando sientes la presión de los estudios, cuando quizás rompe una amistad romántica. Quieres saber que Epafrodito está a tu lado. Cada uno de nosotros necesitamos no solamente una persona como Pablo, un líder, un guía, pero también necesitamos a un Epafrodito, un colega, un amigo. Pero hay una tercera persona en este pasaje que yo necesito en mi vida y quizás tú en la tuya. No solamente un Pablo, no solamente un Epafrodito, pero también necesito un Timoteo. Quiero que se den cuenta de nuevo de cómo es que habla Pablo acerca de Timoteo. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Yo necesito un Timoteo en mi vida, un seguidor, un discípulo, un aprendiz, no solamente para ayudarle a esa persona a entender cómo crecer, cómo vivir la vida, pero lo necesito porque de esa manera yo puedo compartir la vida que Cristo me ha dado con alguna otra persona
haciendo una diferencia en la vida de él o en la vida de ella. Cada uno de nosotros necesitamos a una persona como Timoteo. Yo recuerdo muy bien, les he hablado un poco del tiempo que mi familia pasó en Guadalajara, en México. Yo era un joven, 14, 15 años de edad. La iglesia donde mi papá era pastor era una iglesia única, bastante diferente, por dos razones. Primera razón, la iglesia casi entera, todos los miembros, casi toditos los miembros, eran o estudiantes de medicina o familia de estudiantes de medicina. Estaban estudiando en la Universidad Autónoma de Guadalajara. La segunda razón, porque era una iglesia única, era que casi todos los estudiantes de medicina eran de Norteamérica, eran estadounidenses. O sea que las familias no podían hablar español. Los estudiantes estaban tratando de aprender a hablarlo mientras estaban estudiando medicina. Una iglesia muy interesante, porque era iglesia de habla inglés en un país que hablaba español. Por esa razón, porque éramos todos extranjeros. Habían los estudiantes, sus esposos, esposas, familia con niños más pequeños. Pero ya que habían llegado a mi edad, 14, 15, 16 años de edad, habían regresado a los Estados Unidos para estudiar. Así que casi no había ni una otra persona de mi edad. Yo iba a la iglesia. Habían personas más de edad o menos de edad, pero casi nadie de mi edad. Eso es difícil para un joven. Algunos de ustedes lo saben por su experiencia. Difícil. Es un tiempo en la vida de un joven que tiene riesgo espiritual. El riesgo es que el joven llega a decir, ¿por qué ir a la iglesia? No hay nadie en mí que está allí, que está interesado en mi vida. Yo no tengo ningún amigo. Ahí no hay algún Epafrodita. No existe. No tengo interés. No quiero que ver con las cosas de la iglesia. Y después de eso, muy pronto el joven está diciendo, no quiero que ver con las cosas de Dios. Es un tiempo difícil. Pero eso no me sucedió. Lo he pensado muchas veces. Mi experiencia fue muy diferente. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Habían hombres en esa iglesia que parece que pensaban que mi nombre era Timoteo. Yo recuerdo, Nathan me llamaba por teléfono, estudiante de medicina, quizás 28, 30 años de edad. Me decía, Randy, esta tarde me voy al gimnasio a hacer ejercicio. Me gustaría mucho si vendrías conmigo. ¿Quieres venir? Obvio, definitivamente, quiero ir contigo. Me llamaba Brian, estudiante de medicina, 30 años, casado. Randy, este domingo que viene vamos a tener un partido de fútbol americano, 8 de la mañana. Queremos que seas parte de nuestro equipo. Si te llama el otro equipo, no, tú eres parte de nuestro equipo. Ahí estoy, claro que voy. Una llamada de Craig, estudiante de medicina, casado, 32, 33 años de edad. Randy, este fin de semana un grupo de nosotros vamos a acampar. Nos gustaría mucho si vendrías con nosotros. Definitivamente, déjame pedirle a mis padres, pero sí quiero ir. Persona tras persona, hombre tras hombre, que parecía pensar que mi nombre era Timoteo. Así que cuando yo recuerdo a esa época en mi vida en Guadalajara,
No recuerdo una época cuando no quería ir a la iglesia, no tenía interés, cuando me sentía muy solo. No, yo tengo memorias muy lindas de personas que me trataron como Pablo aparentemente trató a Timoteo. Hace algunos años tuve una estudiante en una clase de religión. Ella era estudiante de medicina en Loma Linda. La conocí en esa clase. Después de la clase me llamó y me dijo: pastor, me voy a casar. ¿Sería posible que tú serías el pastor? Con todo gusto. Nos fuimos a Texas para la boda. Cuando llegué ahí ya conocía al novio, pero no sabía que su padre era un hombre, un médico llamado Nathan. Y cuando lo vi, alto, una sonrisa que brillaba, inmediatamente lo reconocí. Fue y le di la mano. Yo soy Randy de Guadalajara. Ah, no me digas, de veras. Wow, yo recuerdo. Íbamos al gimnasio juntos. Sí, yo le dije. Yo no sabía si irías a recordar, pero para mí eso fue muy, muy importante. Muchas gracias. Timoteo, cada uno de nosotros necesitamos a una persona como Timoteo. Nos ayuda a aprender a servir. Nos enseña que la vida no se trata solamente del yo, pero nos ayuda a ayudar a otra persona en su vida. Y de esa manera nosotros crecemos también. Esta semana hemos estado hablando de los toques incomparables de Cristo. Pero ¿saben ustedes la verdad? Muchas veces, esos toques vienen por medio de manos humanas. Tus manos, mis manos. Manos que toman el utensilio y ayudan a otra persona a comer. Dependemos de otras manos que nos ayuden a nosotros a alimentarnos. Y así Cristo nos toca el corazón. Para llevar eso a cabo, yo necesito 3 personas en mi vida. Necesito una persona como Pablo, un guía, un mentor, un líder. Necesito una persona como Epafrodito, un colega, un compañero, un amigo. Y necesito una persona como Timoteo, un aprendiz, un discípulo, un estudiante. Así que quiero preguntarles a ustedes, ¿quién les está dando de comer? ¿A quién tú les estás dando de comer? Si queremos sentir el toque de Cristo, si queremos ofrecer el toque de Cristo, Cristo nos va a usar a nosotros y a nuestras manos humanas. Santo Padre, te damos gracias. Te damos gracias por Pablo, por Epafrodito, por Timoteo. Y te pedimos que abras nuestros ojos para que nosotros podamos ver esas personas en nuestras vidas. Y para que podamos desarrollar corazones que sirven a los otros. Por todo esto te pedimos y por todo esto te lo agradecimos. En el nombre de Cristo te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.